Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? ¿Por qué tenemos que conocer acerca de las profecías y de las falsas profecías y de las verdaderas profecías, falsos profetas y verdaderos profetas? Porque la Biblia nos advierte en 2 de Pedro 1:3, solo para tomar por ejemplo una pequeña porción, dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita. Cuando uno lee la palabra de Dios y uno vive enamorado de la palabra de Dios, no podemos negar que si hay un mensaje muy claro desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio prácticamente, bueno, desde antes hasta el final, hasta Apocalipsis, es que nosotros tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Pues este día nosotros queremos estudiar acerca de ello y algunos se van a sorprender. Se van a sorprender porque precisamente muchas veces nosotros pensamos que los profetas dan falsas profecías, no siempre son falsas. O otros pensamos que el profeta puede ser falible cuando él dice que tiene que ser infalible. Hay muchos aspectos que hoy vamos a aprender, pero la pregunta es una vez más, ¿por qué realmente tenemos que aprender acerca de esto? Porque dice la palabra de Dios en una gran cantidad de versículos que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. Y el objetivo de los falsos profetas, sea que ellos mismos lo conozcan o que no lo conozcan, es que lo que ellos realmente desean es simplemente una propia atracción a ellos mismos de parte de las personas, y lo que van a provocar es menoscabar la fe aún de aquel que posiblemente es cristiano verdadero. ¿Cuál es el peligro realmente? Si nosotros podemos enlistar el peligro, las consecuencias de que una persona, una comunidad, el cristianismo o una iglesia local constantemente crea falsas profecías, pues precisamente las consecuencias de escuchar esta devastadora movimiento espiritual, precisamente si nosotros tomamos la segunda carta de Pedro y la carta de Judas, si tomamos nosotros estas cartas, simplemente estas dos, las consecuencias de seguir y de escuchar falsas profecías, de participar de este movimiento diabólico de asignado al Espíritu Santo, son las siguientes. Estas dos cartas nos dicen que negarán al soberano, que los que escuchen a los falsos profetas y los sigan, se irán tras de ellos negando la fe. Se difamará por aquellos que siguen a los falsos profetas el camino de la verdad. El cristiano que crea falsas profecías, dicen estas cartas, serán explotados económicamente y sexualmente por medio de palabras manipuladas. Satisfarán libertinamente sus placeres a pleno día. Claro, verán el ejemplo de ellos y por lo tanto ellos van a querer vivir a plenitud de pecado en el día. Serán seducidos sexualmente. Sus corazones serán habituados a la codicia. Abandonarán el camino recto e íntegro. Se les engañará que serán libres de muchas cosas, pero serán esclavos de corrupción. Serán convencidos de ver la gracia como oportunidad para la carne. Serán manipulados por medio de visiones que tendrán falsos maestros. Serán adulados los cristianos por los falsos profetas por motivos de interés, y serán impulsados a dividirse de sus autoridades y de la sana doctrina, y el culto de ellos no será racional, como dice Romanos 12, sino sensual, emocional, es decir, no bíblico. Lo que le acabo de enlistar es lo que, si usted cree las falsas profecías
y participa de este movimiento de falsos profetas y falsas profecías, esto es lo que va a pasar en su vida. Y esto está escrito literalmente en 2 de Pedro, capítulo 2 y Judas, lo que le acabo a usted de enlistar. Precisamente por todas estas cosas que le acabo de mencionar que van a pasar en la vida de una persona que crea falsas profecías, por eso es que la Biblia a nosotros nos manda, nos ordena, no nos aconseja, nos ordena, nos manda a hacer varias cosas. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos que hacer ante los falsos profetas y ante las falsas profecías? Lo primero que la Biblia nos manda es a no creerles. En Mateo capítulo 24, Jesús nos dijo, nos advirtió algo que iba a pasar en los últimos tiempos, versículo 23 al 26, dice así Jesús. Entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas. ¿Y falsos qué? Profetas. Y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no lo creáis. No lo creáis. ¿No lo qué? No lo creáis. Una de las cosas que la Biblia nos manda hacer es a no creerles. Pero esto no es el tema de esta noche. Así que solo le dejo, para que usted lo pueda estudiar, que la Biblia nos manda a no ¿qué? Creer. Lo segundo que nos manda la Biblia a hacer es a taparles la boca. En Tito capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Una de las cosas que el falso movimiento neopentecostal carismático está provocando es que nosotros digamos, hey, tú estás juzgando, no deberías de juzgar a un siervo de Dios. Pero la Biblia, y como lo vamos a ver esta noche, nos manda a probar todo tipo de espíritu. Claro que tenemos que juzgar con justo juicio, nos mandó Jesús. Cuando la Biblia habla, y lo dijo en el Sermón del Monte Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere a los inconversos. Usted a un inconverso no lo va a juzgar porque él ya está bajo juicio. Por eso es inconverso, la ira de Dios ya está en él. ¿Usted qué lo va a juzgar si el juez es Dios? Pero a la iglesia, Jesús dice, entre ustedes sí juzguen Jesús con justo juicio. Y luego Pablo lo enseña, y tenemos que probar los espíritus. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Tito dice que tenemos que taparle las bocas, es para cuidar las congregaciones, es para cuidar la iglesia. Y taparle la boca no ir a pegar una trompada en la boca, ¿verdad? Taparle la boca es que usted con argumento bíblico y teológico, usted pueda defender la escritura y la sana doctrina frente a todas aquellas personas que siguen a estos hombres o inclusive a estos hombres. Tapar la boca es lo que hacemos los días miércoles durante esta campaña. Estamos tapando la boca de aquellos que hablan las falsedades y las farsas que estamos mencionando. Esta es la manera en que tenemos que tapar la boca, enseñando la verdad. No es enseñándole la mentira que usted va a dejar de creer en la mentira. No es enseñándole a usted la mentira que otros hablan, es que usted va a conocer la verdad. Usted conoce la verdad cuando se le enseña la verdad y se le explica la verdad. Amén, mi familia. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender es que usted tiene que aprender a tapar bocas de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos. Tiene que aprender a taparle la boca. Tápele la buchaca a cada uno de ellos. ¿Cómo? Enseñando la verdad a sus hijos, en su familia, a su esposa, a su esposo, a sus vecinos, a aquellos que andan detrás de estos movimientos. Vaya, enséñeles con mansedumbre, con amor. Preséntele con humildad su fe a ellos. ¿No debe entender, mi familia? Pero dice a los cuales es necesario tapar la boca. ¿Por qué? Trastornas casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Por eso.
Lo tercero que tenemos que hacer, que lo enseña muy bien la Biblia, es guardarnos de ellos. Guardarnos es diferente precisamente a no creer. Mateo 7 del 15 al 18 nos dice así la palabra de Dios. Bueno, Jesús es el que está hablando y dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Ok, dice la palabra de Dios en el primer versículo que leímos, que es el 15, dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál es el mandamiento? Guardaos de los falsos profetas que vienen. Ahora, ¿cómo vienen los falsos profetas? ¿Vestidos de lobos? ¿Desnudos? No, ¿cómo vienen? Vienen vestidos bien. Usted nunca va a notar que ellos son falsos. Ese es el éxito de ellos. Entonces, viene Dios y dice: guárdense de los falsos profetas. Lo interesante es que la palabra guardar es un verbo que indica la acción, oiga bien, de hacer algo, es decir, de uno mismo aplicarse en sostenerse la mente. De hecho, la palabra guardar, y escríbalo, significa sostener la mente. Sostener la mente significa tener cautela para seguir prestando atención a lo que tenemos que prestar atención. Entonces, cuando dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, lo que Jesús está implicando es lo siguiente: el mandato consiste en que tenemos que aplicarnos nosotros todos los días en tratar de sostener nuestra mente, en mantener que nuestra mente tenga toda su atención en la sana doctrina, en la palabra, en la Biblia, para no creer lo que es falso. Es lo que usted está haciendo ahorita los miércoles. Usted se está aplicando para que su mente esté en la palabra y no creer lo que es falso. ¿Me voy a explicar, familia? Pero eso es todos los días. Guardaos es un verbo que implica sostener la mente, enfocarla en un solo punto y alejarla de los falsos profetas o falsas profecías. Por eso es que este mandamiento es sumamente importante e interesante, porque si usted se da cuenta, Dios nos manda a hacer todo lo necesario para sostener nuestra mente en la verdad, en la sana doctrina, en la palabra escritural, y tener la cautela suficiente para seguir prestando atención a Dios y no a los falsos profetas. Pero fíjese que esto, para guardar nuestra mente, no solamente es la mente como tal nuestra, sino que también el mandamiento implica guardar la mente de nuestros hijos, guardar la mente del cónyuge, guardar la mente de la iglesia, guardar la mente de una congregación, guardar la mente de un ministerio. El mandamiento se vuelve amplio, es decir, la mente de todos los cristianos tenemos que guardarla, hacer que se enfoquen en Cristo y en su palabra verdadera, en la sana doctrina. Amén. Y esto solo se logra estudiando formalmente la Escritura. Por eso es que Hechos 20, interesante, del 28 al 32, cuando el apóstol Pablo anuncia que iba a ser preso y luego muerto y luego asesinado, precisamente él manda a llamar a los obispos y a los pastores que estaban en la iglesia de Éfeso. Los mandó a llamar porque le recuerdo que él estuvo 3 años en Éfeso, él siendo el pastor de la iglesia que él mismo fundó en Éfeso. Éfeso estaba en el corazón de Pablo. De hecho, él nunca estuvo en un lugar por más de 3 años. El lugar donde él más tiempo estuvo fue en Éfeso. Cuando el Espíritu Santo le revela a él que él iba a regresar y ser preso a Jerusalén y que iba a mandar a Roma y luego iba a morir, él manda a llamar a sus pastores de Éfeso para él despedirse de ellos. Cuando él habla con ellos y se despide, ¿cuál fue el mandamiento que le dio el apóstol Pablo a ellos? Una vez más, leamos, dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño. ¿A quién tenemos que cuidar? En orden. ¿A quién tenemos que cuidar primero? A nosotros mismos, y con lo que nosotros aprendemos, ¿qué tenemos que cuidar? Todo el rebaño de Dios. Sigue. En que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades,
para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. ¿Entiende usted, mi amada familia? Cuando se habla de guardar, es que tenemos que aplicarnos a tratar de poner nuestra mente enfocada en la misma palabra, en Cristo. Venir a todos los cultos. Si usted viene de visita hoy y usted se congrega en otra iglesia, es que usted se congregue en todos los cultos de su iglesia, en todos los cultos de su iglesia, en todos los cultos de su iglesia. Vaya a todas las reuniones en grupos en casa, discipulados, sírvale al Señor. ¿Por qué? Su mente tiene que estar enfocada en la verdad para poder identificar rápidamente el olor de la mentira. ¿Me voy a explicar, mi amada familia? Entonces, ahora hay otra escritura que dice que también tenemos que huir. Ya la vamos a leer. Así que, digan conmigo, no creerles, taparle la boca, guardarnos de ellos, huir. Ahora, ¿cómo nosotros, como personas, como cristianos, como iglesia, podemos llegar realmente a no creerles, a taparle la boca y a guardarnos nosotros mismos y hasta huir? Lo que tenemos que hacer antes de todo eso es descubrirlos primero. Porque si no descubrimos que es un falso maestro, lo podemos estar siguiendo. No sé si me voy a explicar. ¿Me voy a explicar, familia? Bueno, supóngase que usted no se da cuenta que atrás suyo hay un perro asesino. Él tiene el récord de más asesinatos, ese perro, de seres humanos, de 3 mordidas. Y él se soltó. Mientras usted no lo ve, mientras usted no descubre que está detrás suyo, ¿usted va a tener miedo? No. Pero cuando usted se voltea a ver y está el perro gruñéndole a usted que está a punto de lanzarse, ¿le tendría miedo? ¿Qué haría usted? ¿Se quedara ahí? Huiría. Antes de cualquier otra cosa, antes de creer, antes de huir, antes de tapar la boca, primero tiene que identificar quién es el falso maestro y cuáles son las mentiras que está hablando. Y de eso es lo que quiero hablar yo en esta noche, de este punto. ¿Cómo reconocerlos? Porque de ahí empieza todo. Mire, ¿por qué aquí Jesús habla de reconocer? Jesús, cuando leímos, porque recuerde que Jesús dijo, Mateo 7 del 15 al 16 nada más dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos lo que tenemos que reconocerlos. La pregunta es, ¿por qué él habla de reconocer? ¿Por qué Jesús nos dice que tenemos que reconocerlos? Porque no es fácil. Si yo le digo a usted, el que está a la par suya, ¿es un falso maestro o es verdadero? ¿Es un falso cristiano o es verdadero cristiano? El que está ahorita a la par suya, ¿cómo lo va a saber usted solo con verlo? No es así. Entonces, precisamente, es porque es difícil de reconocerlos, es que tenemos que aprender a reconocerlos. Mire, es tan difícil que incluso la Escritura dice algo bien tremendo. Dice que los falsos profetas y los falsos maestros de los últimos tiempos iban a ser tan espectacularmente falsos maestros que se van a presentar como ministros de luz y como ministros de justicia. Es decir, que el común del cristiano lo va a ver como personas justas, personas pulcras, como personas íntegras. Y ese es el éxito del falso maestro. Según de Corintios 11 dice así, del 13 al 15, hablando de este punto, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fíjese bien, Pablo califica a estos falsos apóstoles de obreros ¿qué? Deshonestos. Pero a la vez de decir que son así, él está hablando del carácter de ellos. Pero ¿cómo se disfrazan estos hombres? ¿Acaso ellos presentan su deshonestidad frente a la gente? No. ¿Se disfrazan de qué? De apóstoles de Cristo. Y no, Jesús advirtió, lo leímos en Mateo 24, que vendrán falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas, y hasta harán señales milagrosas, portentosas. La gente no los va a reconocer.
Por eso tenemos que aprender a reconocerlos. Sigue adelante y sigue diciendo entonces Pablo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Hermanos, quiero que entiendan algo. Los falsos maestros sí existen y están en medio nuestro. El hecho que usted no lo crea, eso no significa que la palabra de Dios no sea verdad. Claro que existen. Y ese es el problema que mucha gente dice, y ya vamos a hablar de eso, que la gente dice, hey, pero que ustedes pueden estar juzgando, es que tú no tienes que juzgar a un siervo de Dios. Como leí en un blog, por ejemplo, de ciertas personas que estaban hablando de una gran cantidad de falsas profecías que se están dando de ciertas personas en Latinoamérica, y esta muchachita decía, pero que ustedes están juzgando, yo les aseguro que también ustedes fallan, y también ustedes han de mentir como ellos lo hacen desde el púlpito, pero aún así yo los voy a seguir escuchando porque son siervos de Dios. Hoy vamos a comprobar si un siervo de Dios miente. Ese es el punto que vamos a escuchar ahora, porque hay que aprender a reconocer a los falsos maestros. Quiero que entiendan que los falsos maestros se van a presentar como ministros de justicia. Son tan expertos los falsos maestros que incluso parte de su éxito no solamente es su apariencia, como ellos aparentan ser ministros de justicia, sino que también, en segundo lugar, encubren sus enseñanzas. Dice 2 de Pedro 2:1 lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué hacen ellos? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo se introduce una herejía destructora en una iglesia? Encubiertamente. Encubiertamente, ¿sabe qué significa? Que antes de tener la autoridad de predicar la palabra, primero tiene que ser un líder respetado en la iglesia. Luego de ser un líder respetado en una iglesia, entonces tiene la oportunidad de que se le preste el púlpito. Quiero que entienda que es un trabajo fenomenal de Satanás. Un falso maestro no se logra ver inmediatamente. Requiere años. Porque comienza siendo un líder. Buena onda, como decimos ahora. Buena gente, un bonachón. Y la gente lo ve, wow, cuántas palabras sabe y todo de repente. Y comienza a ser servicial y anda sirviendo a todo mundo. Y es espectacular sirviendo y etcétera, etcétera. Y de repente, cuando pasan los años, cuando ya tiene una función de autoridad, entonces comienza a introducir sus herejías. ¿Pero cómo las hace? Encubiertamente. Mezclando ¿el qué? ¿La mentira con qué? Con la verdad. La verdad es lo que ayuda a que la gente se trague lo amargo del veneno. Quiero que entienda que por eso es importante reconocerlos. Porque encubren muy bien sus enseñanzas. Usted no puede decir que porque es cristiano va a reconocer a un falso. No. Tiene que hacer uso de toda capacidad de discernimiento. Y ni siquiera ha entrado al tema. Y esta noche usted va a aprender cómo se identifican los falsos maestros y las falsas profecías. Y en tercer lugar, porque es difícil identificar a un falso maestro, porque se muestran muy, pero muy piadosos. Es impresionante. Segunda de Timoteo 3, de 1 al 5 nos advierte. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero. Comienzo otra vez, pero quiero que ponga atención, por favor, a los calificativos, a los adjetivos, a cada uno, cómo es que ellos califican a los falsos. Oiga bien, dice. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Ok, todo esto, usted se imagina arrogantes, amigos del dinero, dice difamadores, ingratos, calumniadores, traidores, sin afecto natural, envanecidos, amigos de placeres. Cuando uno lee todo esto dice, no hombre pastor, pero es que eso es fácil reconocerlo. Ajá, ¿y cuál es parte
de lo que Dios manda como juicio a las naciones con respecto a estas personas. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Y este es el versículo que les decía, apártate de ellos, huye de ellos. El punto es que tendrán apariencia de ¿qué? ¿Usted entiende lo que es la piedad? Es decir, que usted va a ver que ellos oran, diezman, ofrendan, sirven muy bien. Usted va a ver que ellos no van a opinar frente al pastor nada cuando estén enseñados. Van a decir sí al pastor a todo. Van a tener grupos en casas posiblemente. Van a hacer muchas cosas importantes en las iglesias. Pero cuando vean el primer momento oportuno, van a comenzar a enseñar encubiertamente lo que ellos creen. Primero tienen que ganarse la autoridad, ganarse el respeto. Tendrán apariencia de piedad. ¿Por qué cree usted que este señor tuvo éxito poniéndose traje blanco? ¿Por qué ellos usan traje blanco, algunos de ellos? Porque es una apariencia de ¿qué? De piedad, de integridad. A mí un día me regalaron un traje blanco, fíjese. Nunca me lo puse. ¿Te imaginas viniendo aquí a la iglesia de traje blanco? ¡Wow! Miren al pastor, vea pulcro, ¡wow! Mire, son tan carismáticas este tipo de personas, de falsos profetas y maestros, que por eso usted mismo los defiende, aunque ellos muestran sus falsas doctrinas. Mire, yo le dije a ustedes que esta serie no es para dar nombres, porque así como hoy existen estas personas, mañana pueden morir, y hoy mismo está surgiendo ¿qué? Otro más. No vamos a memorizar todos los nombres que hay, pero cuando usted comienza a ver realmente la gran cantidad de falsos maestros en Latinoamérica, yo le aseguro que son tan carismáticos ellos, que por eso usted se ofende con que digan los nombres de ellos. El punto es que somos tan irrespetuosos a la palabra, que cuando nosotros se nos habla de que aquellos que nosotros seguimos, y no es Cristo, y nos dicen que son falsos maestros porque está comprobado que lo son, hasta se enojan, hombre. Y este es el éxito de los falsos maestros, su apariencia de piedad. Si usted se da cuenta, todos ellos cuentan cosas como estas. Yo estaba dormido y Jesús se me apareció y me dijo, yo te he llamado a las naciones, ven. Todos dicen lo mismo. Todos dan apariencia de piedad, su carisma, su adoración a la gente, su aura de santidad. Pero por eso Dios dice que tenemos que aprender a reconocerlos, a descubrirlos por sus frutos. Y su fruto no se refiere al éxito. ¿A qué se refiere, pastor? Hoy lo vamos nosotros a entender. Por eso es que primera carta de Juan, capítulo 4, y hemos enfatizado eso en los días miércoles, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No me venga a decir, pastores, que ustedes están juzgando. Claro que estamos juzgando. Dentro de la iglesia, se juzga dentro de la iglesia. A los inconversos, ¿cómo se les va a juzgar? Si están bajo ira. A ellos hay que evangelizarlos, no hay que juzgarlos para no ser juzgados nosotros, dice la Escritura. Pero en la iglesia, claro que sí. La Biblia nos manda a nosotros desde el Antiguo Testamento a probar a los falsos profetas. A probar todos los profetas, si son verdaderos o falsos. Eso implica juicio, pero un juicio correcto. Y aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahora, ¿por qué Juan da este mandamiento, Nelson? ¿Por qué? Dice, si proceden de Dios. ¿Pero por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Vean todos para acá. Porque hay falsos, ¿qué? Es que tenemos que probar, ¿qué? Todos los espíritus. Es decir, todos los movimientos. No, mire, aquí no está hablando de probar espíritus, si es espíritu que le llegue del sobaco, si es espíritu de dolor de cabeza, espíritu de uñero, espíritu de no sé qué, todas estas tonterías que andan diciendo. Mire, cuando aquí habla de espíritu, está hablando de las personas, el predicador, el pastor de una iglesia. Claro que ustedes tienen que probar. Yo cómo me voy a molestar con que usted pruebe. Y yo le aseguro que algunos de ustedes están acá porque han venido a probar
y han comprobado que aquí se predica verdad. Por eso que este está aquí. Usted tuvo que haber hecho una prueba antes. Nosotros tenemos que aprender a probar todo espíritu, todo pastor, todo predicador, todo evangelista, y aquí viene todo aquel que dice ser apóstol o profeta. Entonces, precisamente por este acto de probar los ministerios dentro de las iglesias y sus pastores, predicadores, evangelistas, líderes, discipuladores, etcétera, es que Jesús da una alabanza a la iglesia en Apocalipsis 2:2 cuando dice: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. ¿No puedes qué? Claro, no tenemos que ser tolerantes con ellos. Sigue. Y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Usted se imagina a una iglesia probando a cada apóstol? Espectacular. Es que así tiene que ser. ¿Por qué, pastor, siempre ha sido así? Por lo que representa el profeta. Por lo que representaba en aquel entonces el profeta y el apóstol, que traía la revelación ¿de quién? De Dios. Entonces Dios no podía ser mancillado ni su iglesia creyendo mentiras. Entonces la pregunta es, hoy que le di la introducción de esta noche, sí, porque es la introducción, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo entonces probamos a los que dicen ser profetas? Hoy entramos a tema. Tenemos que probar los profetas. Bueno, para probar los profetas tenemos que ir a la Biblia y tenemos que probarlos como la Biblia lo dice. Es que sabe usted que la Biblia sí dice cómo, bueno, la Biblia dice literalmente cómo probar a los profetas. Y quiero empezar, son prácticamente 3 grandes puntos. El primero que usted tiene que probar en ellos es que si ellos enseñan algo extrabíblico o antibíblico. No todo lo extrabíblico es antibíblico, pero todo extrabíblico no es, por lo tanto, por ser extrabíblico, no es palabra de Dios. Usted tiene que comprobar si algo es extrabíblico o bíblico, si es antibíblico o bíblico. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Y quiero, antes de leerlo, decirle lo siguiente: esto mismo que usted va a leer es la razón por la cual se escribió en el Nuevo Testamento las órdenes apostólicas de probar a los profetas. Porque ellos validaron que este mandamiento que usted va a leer hasta el día de ahora está vigente, que tenemos que hacer en el aspecto moral de probar los espíritus. Dice así la palabra: si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Recuerde, guardaréis, dice guardaos, guardaos, sigue. A él serviréis y a él seréis fieles. Y a aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto aconsejó apostasía contra el Señor vuestro Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para extraviarte del camino porque el Señor tu Dios te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de en medio de ti. Dios es un Dios santo. ¿Cómo tiene que ser su pueblo? Y lo somos. Ya somos santos, amén. Mantengámonos limpios. Ese es el punto. Ya estamos limpios por la sangre del Cordero, pero tenemos que aprender a mantenerlos limpios. ¿Cómo? Descubriendo lo falso, exponiendo lo falso, sacando lo falso de las iglesias, acusando y señalando lo que es falso, tapándoles la boca. Qué tremendo. Mira, hay tantas cosas que podemos predicar solo de estos versos, pero quiero que entendamos, porque dice, por ejemplo, aunque se cumpla tal señal o prodigio. Es que quiero que entiendan que muchas de las cosas que ellos van a decir se pueden cumplir y otras, gran cantidad de cosas no, y muchos de ellos van a hacer milagros, pero no significa que vengan de Dios. Yo ya les comenté a ustedes, yo he estado presentes, no me lo contaron, yo estaba ahí. Estaba, creo que también mi hermana mayor, y creo que estaba y mi mamá también.
Nosotros hemos visto y presenciamos, y más de 100 personas que estábamos alrededor, cuando se le oró a una imagen. Y orándole a una imagen, vino la vidente, la persona vidente, era una niña como de unos 8 o 9 años, y le puso la mano en la oreja a un hombre que no tenía oreja porque el cáncer se lo estaba comiendo, tenía un hoyo. Era realmente impresionante verlo a él, y el olor que de él emanaba era impresionantemente podrido. La niña solo le puso la mano y le quitó, y estaba completamente el óvulo formado. Yo estaba ahí. Era un demonio el que lo sanó a él. Nunca se le dio la gloria a Jesús. Nunca se le oró a Jesús. Nunca. Mire. Y luego dice, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Dios, vuestro Dios, os está probando para saber si lo amáis a Él. ¡Wow! O sea que cada vez que usted escucha un falso profeta, una falsa profecía, el que está siendo probado es usted. Si ama o no la Biblia. Mire, la regla para comprobar si alguien es falso o verdadero es lo siguiente. Cualquier persona que dice hablar en nombre de Dios, al mismo tiempo que lleva precisamente a la gente lejos de la verdad de la palabra de Dios, se muestra claramente como un profeta falso y como un engañador. La regla es esta: cualquier persona que venga a usted en nombre de Dios a darle una palabra, he aquí que dice el Señor, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, pero si eso que le enseña a él no lo lleva a la Escritura, no lo lleva a amar la palabra, no lo lleva a entender la palabra y a obedecer la palabra, no a él, la palabra, ese es un engañador, aunque le hable con la misma Biblia. ¿Me doy a entender, y familia? No sé si me estoy dando a entender. Quiero que entiendan que los falsos profetas van a ocupar la Biblia, pero la van a tergiversar. Por eso es que debe conocer, el responsable de conocer sana doctrina es usted. No ellos, usted. Ellos van a ocupar escrituras, versículos, y van a decir, mira, Dios me ha revelado esto, Dios me ha mandado a decirte tal cosa, Dios me ha dicho. Pero si lo que le dicen a usted es contrario a la enseñanza bíblica, él es un falso. Y quiero que entienda que incluso si esta persona dice ser profeta y da algunas profecías que son exactas y supuestamente realizan maravillas, quiero que entienda de que aunque él haga eso, pero si lo que él le dice a usted lo lleva a incumplir la Escritura, aunque él haga milagros, Satanás es el que lo posee a ese hombre, no es el Espíritu Santo. Mire, hay un ejemplo, hay dos ejemplos, por eso es que le digo que el estudio bíblico hoy lo preparamos, pero traté de hacerlo detallista, porque me interesa que usted conozca la verdad. La pregunta es, pastor, ¿eso puede pasar? Es decir, que un profeta sea falso, pero que se cumplan ciertas profecías que él dice a exactitud y que haga milagros. Sí. Hay dos ejemplos muy importantes en la Biblia. Uno de ellos, 2 de Tesalonicenses 2:9, que dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Cuando habla del inicuo, dice la palabra de Dios que va a venir con poder, señales milagrosas y prodigios mentirosos. ¿Prodigios qué? Pero son prodigios. Son milagros reales, pero no verdaderos. Reales, pero no verdaderos, porque no proceden de la verdad. Mateo 24:24 dice: porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La historia demuestra que precisamente la iglesia cristiana ha sido muy débil en esto. ¿Débil en qué? Muy fácil de creer. Lamentablemente la historia cristiana está llena de personas que dicen que por experiencias extrabíblicas es que iniciaron sus ministerios, iniciaron sus vidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es bien común escuchar que un predicador diga: es que a mí un ángel se me apareció y me habló. No, es que a mí Jesús se me apareció, Él en persona en la noche y me dijo: yo te he llamado para esto. Otros dicen: no, yo viajé al infierno, hermanos, y luego subí al cielo y Dios me dijo tal cosa. Pero quiero que entiendan que lo falso no es lo que ellos ven únicamente.
sino el mensaje extrabíblico que ellos predican después de tener estas experiencias. Yo le aseguro que si usted habla con una de estas personas, supóngase que viniera una persona y le dice a usted, es que mira, realmente mira, un ángel me llevó al infierno y ¿sabes qué? Yo vi ahí el purgatorio. Y él me dijo, porque yo le pregunté, ¿y esto qué es? Estas almas que no están sufriendo mucho, versus las otras, es que este es el purgatorio. O sea que existe el purgatorio. Sí existe. Si una persona dijera eso, y usted viene con la Biblia y le dice, mira, la Biblia te enseña que no existe el purgatorio, ¿qué le va a decir a esa persona a usted? ¿Que usted tiene la verdad o que tiene la mentira? Él va a creer antes de la Biblia, ¿qué es lo que él va a creer siempre? Su propia experiencia. Hermanos, hoy están bien callados. ¿O están enojados por los nombres que les mencioné anteriormente? Una vez más, si viene una persona y le dice, mira, yo subí me llevaron al cielo y yo vi a Dios, al Padre vi, al Padre. ¿Y como quién era? Como Fidel Castro, fíjate. ¿Usted cómo lo saca de eso a él? ¿Cómo usted lo convence con la Biblia? Porque él le dice que nadie jamás ha visto ni ha escuchado a quién. Nadie, lo dijo Jesús. Nunca habéis visto su semblante, nunca habéis oído su voz. Juan 5, Juan 6. Y es interesante porque si usted le dice a la persona, no, mira, la Biblia dice esto en Juan. No. A mí Dios me lo ha revelado. ¿Cómo usted lo saca de eso? Entonces, el problema es que este tipo de personas y este movimiento neopentecostal en toda América le da más autoridad a las experiencias que a la Biblia. Esto es típico de ellos, de todo momento carismático y pentecostal. Y precisamente por eso es que Judas escribió que eso iba a pasar. ¿El qué, pastor? Esto que le estoy diciendo. Este movimiento es completamente sensorial. Lo que ellos sienten y experimentan es más importante que la escritura. ¿Por qué? Así fue profetizado. Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, que no tienen el espíritu. Cuando dice aquí sensuales, no, por favor no se ponga a pensar en la Angelina Jolie. ¿Ok? Cuando dice aquí sensuales, es que los falsos maestros van a causar divisiones porque ellos van a apelar a las emociones, son sensuales, trabajan lo sensitivo, emocionalistas, trabajan en el yo, olvídate de tu pasado y establece tu presente para que tengas un buen futuro. Son motivadores de las cosas sensoriales, expertos en eso. Apelan a las emociones de la gente, no a la razón ni a la verdad, porque la verdad los contradice a ellos. Así que lo primero que usted tiene que probar a una persona es si lo que está enseñando es algo extrabíblico o antibíblico o bíblico. Amén, mi familia. Segunda cosa que usted tiene que probar en ellos, los frutos, es decir, el carácter y la obra de ellos. Mire, en las cartas de Judas y segunda de Pedro, ¿sabe cuáles son los adjetivos calificativos que Dios ocupa de estos hombres, de estos perversos? Yo aquí le voy a leer la lista que saqué leyendo, obviamente, estas dos cartas. Dice que ellos son airados, orgullosos, altivos, arrogantes en sí mismos, no son humildes, no son sufridos, no son quebrantados, no son mansos, fornican y adulteran. Obviamente no lo hacen públicamente porque lo dice la Escritura. Adulan a las personas ricas para obtener dinero de ellas. Adulan a las mujeres u hombres para acostarse con ellos. Por avaricia fingen palabras. Ocupan palabras obscenas, vulgares, deshonestas en su círculo más cerrado y ocupan un lenguaje sensual, es decir, sensorial. Son mundanos porque apelan mucho a los deseos mundanos. Son rebeldes contra las autoridades de la iglesia. No soportan que se les confronte con la verdad. Esto que le acabo de mencionar lo dice explícitamente segunda carta de Pedro, capítulo 2 y 3, y en la carta a Judas, que son los calificativos que se ocupan la Biblia de los falsos maestros. Entonces quiero que entienda algo. No importa, oiga bien lo que le voy a decir, si por un tiempo sus mensajes de estos hombres no son escandalosos.
Y no importa incluso si sus profecías se cumplen. El carácter va a revelar la naturaleza bajo el cual hacen esas cosas estas personas. No me vea así usted. Luego se lo voy a mostrar con la Biblia. Hay un pasaje bien interesante que algunos van a decir, Juan 11, capítulo 49, 52 dice la palabra de Dios. Entonces Caifás. ¿Quién? Caifás fue hijo de Dios. No, hombre, se fue más hijo del diablo que el hijo del diablo. ¿Qué pasó con Caifás? Qué interesante, Caifás que no se salvó. ¿Qué pasó con él? Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Profetizó. Y se cumplió su profecía. Pero era un falso. ¿Cómo le quedó el ojo? Es el caso de Balaam. Cuando usted lee el caso de Balaam, él profetizó mentira bajo pago, pero también Dios le hizo profetizar, le obligó a profetizar palabra de él sobre Balac. Al que es falso, Dios lo obligó. Bueno, y no Balac le decía, ¿por qué profetizaste bendición sobre Israel? Le dice, porque Dios me ha dicho, me obligó, me pidió, me ordenó que te profetizara así. Pues no, vámonos para allá, le dice, más lejos de la ciudad, para que los maldigas. Y lo lleve, y Balaam iba tranquilo, pues si va, bueno. Y cuando quería profetizar, Dios le dice, no, hoy vas a ir donde él y le vas a, en mi nombre le vas a profetizar tal cosa. Vaya pues, y se va. Interesante. Un falso profeta siendo usado por Dios con profecías verdaderas. Quiero que entienda que es espectacular cuando uno comienza a entrar en la Biblia y cómo se mueven los falsos profetas. Porque al final quien está siendo probado no es el falso profeta, él se va a perder. ¿Quién está siendo probado? La iglesia. A ver a quién aman. Y lo tercero que usted tiene que probar entonces, después del carácter, es la exactitud de las profecías. Si alguien viene, y esta es la regla, si alguien viene y le declara que él es profeta, si él se declara a sí mismo profeta y proclama una supuesta revelación de Dios, pero esa revelación resulta ser inexacta o falsa, usted debe inmediatamente rechazarlo como profeta de Dios. Cuando Benny Hinn profetizó estas cosas, eso a usted, sin ningún tipo de miramiento, ni, ay pobrecito, no, nada. Una vez él profetiza, dice yo profetizo, y él falló, automáticamente usted tiene que descartarlo como profeta de Dios y él es un mentiroso, embustero, falso profeta. Y eso aplica dentro de la iglesia donde se congrega. La hermanita Anita o Evita, que usted va los jueves porque al mediodía ella profetiza. Al pastor fulano de tal porque él da palabra de Dios los viernes de 5 a 6. Una que falle y automáticamente se tiene que descartar. ¿De dónde surge eso, pastor? Deuteronomio 18 del 20 al 22 dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre. Uy, la presunción, tremendo, dile. Palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado el Señor? Cuando el profeta hable en nombre del Señor y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado el Señor. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Y no tengas qué? ¿Sabe por qué dice eso? Porque los profetas falsos son expertos en manipularlo a usted y en amenazarlo espiritualmente a usted. Ay,
¡ay de ti si levantas tu mano y tu voz en contra del ungido de Jehová! Yo maldigo a todos los que me maldigan. Yo no sé qué. Y comienza. ¡Ay, ve tú si dices algo! Tú no puedes hablar así de mí. Pues aquí dice, no tengas temor de él. Si él falla, tú no tengas temor de él. Él que mejor le tema a Dios, porque lo va a enviar al infierno a ese tipo. Claro, porque está haciendo algo muy delicado. Está diciendo que él está hablando, ¿qué? Palabra de Dios. ¿Cuándo Dios no le ha dado ninguna palabra para hablar? Cualquier predicción o declaración inexacta que pretenda comunicar la revelación supuesta de Dios constituye un delito muy grave en la Escritura. Quiero que entiendan que todo mensaje erróneo, no solamente en la Biblia, representó una prueba positiva de que el profeta era un fraude, sino que bajo la ley también significaba que tenía que ser muerto. Por eso es que lamentablemente hoy el famoso "así dice el Señor", esa frase, "así dice el Señor", por eso es que la frase es la frase más repetida, pero también es la más abusada. Decir "así dice el Señor" cuando Dios no te ha mandado a decir nada es un delito grave. Por eso fíjese bien, en cada predicación usted escucha a los pastores de esta iglesia decir "así dice el Señor", y aquí que traigo una revelación nueva para esta iglesia ¿sí? No. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Predicar la Escritura, abrírsela a ustedes y exponérsela. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pedro lo dice y lo afirmó. Porque cuando, mire, eso es duro. Decir "así dice el Señor". Y lo peor que hay algunos que todo el tiempo, después de que les agarra el tembeleque, comienzan "así es el Señor", y comienzan. No, hermano, mire, hay que tener cuidado con eso. Quiero que entienda que aquellos que aprueban, que aplauden y que fomentan estas prácticas son precisamente culpables de presunción pecaminosa y de negligencia en su cumplimiento del deber espiritual de confrontar a todo falso profeta. Mire, ¿y sabe cuál es el problema con esta prueba? Es decir, el probar que, digan conmigo, si son falibles o infalibles sus profecías. ¿Sabe que esta prueba de ver si sus profecías son falibles o infalibles es el problema más importante que tiene el movimiento carismático y pentecostal de nuestros tiempos? Es el que más pasan por alto. El aumentar, es decir, en lugar, y pensar estas cosas, en lugar de aumentar el interés precisamente público por las Escrituras y la devoción que uno debe de prestar a las Escrituras, ¿sabe qué es lo que hace este tipo de movimientos? El principal legado del movimiento apostólico, profético, pentecostal en América, el principal legado es que la gente no busque la Biblia, sino que valore las cosas extrabíblicas por encima de la Biblia. Es que pierdan el interés en la Biblia y tomen su interés en las cosas extrabíblicas. Millones de personas en América han sido influenciadas por esta doctrina neopentecostal que está ofendiendo a Dios, ofendiendo la palabra. De hecho, ¿sabía usted? Y usted pregúntele a cualquier amigo, y si usted es pentecostal, está aquí porque le interesa escuchar esto, antes de que me tire una pedrada, le voy a explicar algo. Quiero que entienda algo. Por eso es que el movimiento pentecostal en América, una premisa con la cual ellos viven, es que ellos creen que la revelación directa de Dios todavía está vigente y que Dios se comunica con su pueblo de manera directa. El Señor me ha dicho, es la frase, se ha convertido en el cliché favorito de los evangélicos impulsados por la experiencia. El Señor me ha dicho, el Espíritu me ha revelado, el Espíritu me ha dicho. ¿Pero qué dice la Biblia? No importa, el Espíritu me ha dicho. ¿Pero qué enseña la Escritura? No importa, el Señor me ha dicho. Y ay de ti si me cuestionas. Ahora, pero ¿cuál es mi punto? Oiga, no todos los que creen que Dios les habla, oiga, no todos los que creen que Dios les habla de manera directa, con revelación nueva, con palabra fresca, sus declaratorias son tan descabelladas como estas que les acabo de mencionar de Benny Hinn. El problema
es que cualquier palabra que usted crea que de manera directa Dios se la reveló a usted, son mensajes extrabíblicos. Y por eso es que en el movimiento neopentecostal lo que más la gente dice es que no, Dios me habló con voz audible, con una visión, me habló con una voz en mi cabeza o con una impresión interna. El problema es que en la mayoría de casos sus profecías son tan triviales en alcance, pero tienen un punto en común con Benny Hinn, que es un contenido extrabíblico que lo creen totalmente, aunque eso no esté comprobado en la Biblia. Entonces, quiero que entendamos la idea de que Dios está constantemente dando mensajes extrabíblicos y una revelación fresca a los cristianos de hoy es el nuevo becerro de oro que se ha levantado dentro del movimiento apostólico, profético, carismático, pentecostal. Es el nuevo becerro de oro. Dios sigue dando mensajes extrabíblicos de manera directa a sus hijos. Es más, dentro del pensamiento pentecostal es que si Dios a usted no le habla de manera directa, es decir, fuera de la Biblia, directamente a usted, por voz audible, por una impresión en su espíritu, por lo que sea, entonces Dios no es real en usted, Dios no es inmanente en usted. Por eso es que los carismáticos y pentecostales, por eso es que ellos defienden ferozmente toda clase de profecías privadas, a pesar de que la mayoría de esas profecías son erróneas, engañosas y hasta peligrosas. De hecho, Wayne Grudem, y hay varios libros que yo puedo citarle de él, en donde incluso su tesis, cuando él sacó su doctorado, fue precisamente de eso. En la teología sistemática también habla de eso. Él mismo dice que los profetas pueden fallar, y dice que pueden seguir siendo supersticiosos y seguir siendo profetas. Ahora, ¿sabe cuál es la consecuencia que está dejando este pensamiento? Es que al creer usted que Dios sigue dando palabra fresca de forma directa a su pueblo, está llevando a los cristianos a un descuido de la palabra de Dios. Hermanos, vean para acá. Pueden estar cansados, pero presta atención a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Sabe cuál es el punto principal del movimiento pentecostal, su legado que está dejando ahorita? Es que la gente se pregunta en su interior, ¿para qué tengo que estudiar la Biblia si Dios me habla de manera directa? ¿Para qué voy a ir a la Biblia si el Espíritu Santo me lo revela todo? Y no dice en la Escritura que el Espíritu Santo me iba a enseñar todas las cosas y que yo no iba a ser enseñado por nadie. Pues ese es el pensamiento. Mire, Sarah Young, ella es una autora de un libro que se llama Jesús te llama, un éxito mundial rotundo. Ella en su libro, que es un libro devocional, lo escribió en primera persona, como si Jesús está hablando o escribió el libro. De hecho, cuando usted lee desde el inicio del libro, ahí dice que Jesús lo está escribiendo. ¿Y quién lo escribió? ¿Quién fue? Sarah Young. Ella, cuando se le pregunta y cuando se le dice por qué ella lo escribió así, ella dice, porque a mí Jesús se me apareció y me dijo, escribe esto, y yo le escribí. Es más, en el capítulo 12 de este libro, solo que en su versión para mujeres, que se llama Un discipulado, Jesús te llama, ella dice lo siguiente, escribe y la cito: yo sabía que Dios se comunicó conmigo a través de la Biblia, pero anhelaba más de la Biblia. Luego dice, cada vez más quería oír lo que Dios tenía que decirme personalmente en un día determinado. Y ella dice que la Biblia a ella no le fue suficiente, que ella anhelaba más que la Biblia, y entonces Jesús le habló personalmente. Wow. Pero entonces, ¿dónde queda 2 Timoteo 3 del 15 al 17 entonces? Pues, ya que desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si es inspirada por Dios, ¿para qué es útil la escritura, Nelson? Y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Con qué meta la escritura fue dada así? A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Digan conmigo, completamente calificado para toda buena obra.
¿Acaso la Escritura dice que la palabra de Dios nos hace mediamente calificados? ¿Cómo nos califica la Escritura? ¿Necesitamos entonces cosas extra bíblicas? No. Usted acaba de dar la respuesta. ¿Cuál es la gran falla del movimiento profético? Lo extra bíblico. Se lo hacen ver a usted como que usted lo necesita. Cuando la Biblia nos dice que la Biblia es suficiente para nosotros. Quiero leerles lo que dice la Confesión de Westminster, precisamente en su primer capítulo, que habla de la suficiencia de la Escritura. En su artículo número 6 dice: todo designio de Dios sobre todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Escritura, a la que nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu o las tradiciones de los hombres. Esta es la confesión, es la principal confesión en la cual nosotros los cristianos, los protestantes, nos fundamentamos en la gran doctrina que se le conoce como la sola Escritura. Nosotros los protestantes que defendemos la sola Escritura sabemos que no se le puede añadir nada, ni por revelaciones nuevas del Espíritu o tradiciones de hombre. Lo dice la confesión, lo sabemos. Y no voy a ser dogmático con una confesión, sino quiero que entendamos que nosotros creemos lo que enseña la palabra. Y aunque esto no es palabra de Dios, pero está fundamentado con la palabra. La Biblia es clara que ya no hay revelaciones nuevas, ya no hay frescas palabras de Dios de manera directa. El canon está cerrado, señores, cerrado. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminarnos para que entendamos la revelación ya escrita por Dios, que es la Biblia. Pero no da palabras nuevas, frescas. La palabra nueva y fresca es la Biblia cada día. ¿Me doy a entender, mi familia? Ahora, pero pastor, ¿pero en qué se basan entonces los pentecostales para seguir creyendo en los falsos profetas y en las falsas profecías, diciendo de que pueden fallar y aún así ser profetas de Dios? Mire, este movimiento, lo que pasa, y se lo voy a decir rápidamente así, ellos dicen de que hay dos tipos de profetas. Oiga esto, y lo voy a citar a ellos. Ellos dicen: los infalibles, que son tres: los apóstoles, los profetas del inicio de la iglesia, y los que escribieron la Escritura, que no eran ni profetas ni apóstoles. Y en segundo lugar, ellos dicen que están los profetas congregacionales. ¿Cómo les llaman ellos? Que son falibles y que no tienen autoridad. Así lo describen ellos. Por lo cual no deben de sujetarse, dicen ellos, a los antiguos mandamientos de la palabra de Dios para saber si un profeta es de Dios o no. Ellos mismos lo describen así, que hay dos tipos de profetas ahora: los que existieron, que fundamentaron la iglesia, trajeron la revelación de Dios, y los nuevos profetas falibles. Mire, perdóneme, pero eso es ilógico. Póngase a pensar usted, si las profecías de estos profetas pueden fallar, entonces ¿para qué Dios las da, pues? Y segundo, y si el don de profecía falla de vez en cuando, ¿será del Espíritu Santo ese don? Claro, es que ahí defienden el punto ellos. No, es que hay profetas congregacionales que son falibles. Espérate. Tú dices que el don de profecía que habla 1 Corintios 12 y 14, van a fallar, ¿sí? ¿Y entonces cómo lo puedes catalogar de un don? No puedes catalogar de un don. ¿Cómo un Espíritu Santo va a dar algo inconcluso, que hable mentira, que hable cosas no santas? Ilógico. Por eso es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento los profetas eran probados según las reglas del Antiguo Testamento. Así Dios lo estableció. Mire, quiero citarle para entender este punto al profesor David Farnell, que él concluyó un libro que él escribió que se llama "Es el don de la profecía para hoy", en sus páginas 1992.
a la página 1993, un gran libro, él dice, en resumen, la iglesia primitiva post-apostólica juzgó la autenticidad de los profetas del Nuevo Testamento con los estándares proféticos del Antiguo Testamento. Él es un historiador y un investigador. Los profetas de la era del Nuevo Testamento, que estaban en éxtasis, hicieron aplicaciones erróneas de las Escrituras o que profetizaron falsamente, fueron considerados falsos profetas, ya que este tipo de acciones viola las estipulaciones del Antiguo Testamento con respecto a lo que caracteriza a un verdadero profeta de Dios, según Deuteronomio 13 y capítulo 18. La iglesia primitiva afirmó la idea de una continuidad directa entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y las regulaciones del oficio profético. Es decir, por eso es que nosotros vemos que las advertencias que se nos dan en el Nuevo Testamento de no seguir a los falsos profetas incluye que tenemos que probarlos a ellos, porque la iglesia primitiva los probaba a los profetas. Ahora, una vez más, pastor, ¿en qué se basa entonces los pentecostales para decir que hay profetas falibles? En dos pasajes de la Biblia que quiero que lo mantenga usted, porque tiene que conocer la verdad y saber defenderla. Hay dos pasajes que ellos ocupan para decir, no, los profetas actuales sí pueden fallar y seguir siendo profetas de Dios. El primer pasaje es Romanos 12:6, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Una analogía es una comparación. En otras versiones aparece según la medida de fe que te dé. Este versículo lo toman ellos para defender que los profetas pueden fallar y que existen hoy en día. Ellos dicen que cada profeta profetiza según su medida de fe. Si su medida de fe es chiquitita, el tipo va a fallar muchas veces. Pero si su fe es muy grandotototota, los tipos casi no van a fallar. O sea que es como tirar al aro de basquetbol, pues entre más te tira, más encesta. O sea que es un juego delante de Dios. O sea que el Espíritu Santo es un espíritu de error. Ahora, la pregunta es, ¿el contexto, pastor, del versículo habla de eso que ellos están diciendo? No. Es más, dice todo lo contrario. ¿Sabe qué defiende este versículo? El conocimiento que uno tiene de la palabra. Para empezar, la palabra profecía, ¿sabe qué significa? Apunte, hablar delante de alguien. Hablar, platicar. Hablar delante de alguien, exponer algo. Entonces, cuando dice, cuando dice medida de fe, ¿sabe a qué se refiere? ¿La fe por qué viene? ¿Y el oír qué? Ok, cuando dice la Escritura que cada profeta va a profetizar según la medida de fe que tenga, es según el conocimiento bíblico que tenga. Es decir, si usted habla bastante de la palabra, es porque usted tiene que tener un conocimiento ¿qué? Amplio de la palabra. Pero si usted tiene un conocimiento bajo de la palabra, hable conforme a lo que conoce, pero no se calle, pero hable. En otras palabras, viene el punto. Si usted sabe poco de la palabra, no se ponga como el exquisito, ni comience a hablar grandes cosas, porque va a caer en evidencia, porque va a hablar cosas falsas. ¿Me voy a explicar lo que significa, mi familia? Es decir, cada uno no tiene que ni exagerar, ni retraerse para mostrarse más humilde. Cada uno debe hablar conforme a lo que conoce. Si usted no conoce de escatología, ¿para qué va a hablar de escatología, hombre? Si no conoce cristología, no hable cuestiones de cristología. ¿No debe explicar a mi familia? Cada uno debe hablar conforme a la fe. Ahora, ¿por qué Pablo manda esto? Claro, porque ¿sabe usted qué es lo que hacen los falsos profetas? Les encanta hablar de las cosas que ni siquiera ellos conocen, porque así fue profetizado. Judas 1:10 dice: pero estos dicen injurias contra lo que no entienden. Aquí está hablando de los falsos profetas. Ellos dicen injurias contra lo que ¿qué? Contra lo que no entienden, ellos dicen injurias. ¿Y luego qué dice? Y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como los animales irracionales. ¿Entiende? El falso profeta le encanta hablar cosas que no entiende. Entonces, para usted no quedar como loco, hable conforme a la medida de ¿qué? De su fe, de su conocimiento de la palabra. No está hablando del otro que dicen los pentecostales, hombre. Es bien claro. Y el otro pasaje que ocupan es terrible. Hechos 21, del 10 al 11. Dicen ellos, es una historia de un profeta Ágabo que incluso
Wayne Grudem es el pasaje que lo ocupa para defender su tesis. Y es bien tonto lo que se expone en los pentecostales con respecto a esto. Dice: al permanecer nosotros ahí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Ágabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: ¿qué se ató? Le pregunto eso porque lo que la pregunta que le estoy haciendo es donde ellos defienden el punto. Imagínense hasta dónde va la teología, hasta dónde va, comienzan a agarrarse el versículo y todo. ¿Qué es lo que profetizó Ágabo? ¿Que Pablo iba a hacer qué? ¿Qué profetizó Ágabo? ¿Que Pablo iba a hacer qué? Atado. ¿Dónde? Pies y manos. Ok. ¿Y qué fue lo que entonces dijo Ágabo después? Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Los detalles que dan los que defienden lo que le voy a mencionar ahorita, es que atarían a Pablo, los judíos iban a atar a Pablo, y número 2, que ellos lo iban a entregar a los soldados romanos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Pero el movimiento carismático alega que el profeta Ágabo falló en su profecía. Y como el profeta Ágabo fue reconocido por la iglesia cristiana en sus inicios como profeta verdadero, entonces ellos dicen, como él falló y fue profeta verdadero, eso comprueba que los profetas de ahora pueden fallar y seguir siendo verdaderos. ¿En qué se basan ellos para decir que Ágabo se equivocó en su profecía? En lo que vamos a leer siempre en el capítulo 21. Ágabo profetizó esto, que lo iban a atar y que la turba y que los mismos judíos lo iban a entregar. Pero cuando viene Lucas y describe lo que pasó, lo describe con detalles simples y dice lo siguiente Lucas: así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, se informó al tribuno de la cohorte que toda Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando inmediatamente soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. Entonces ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Llegando el tribuno, lo arrestó y mandó atarlo con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces dicen, como no fue atado con su cinto, y como no fue entregado a los romanos, sino que lo dejaron ahí, no se cumplió la profecía, dice. ¿Cuál es el problema de eso? Para mí es lo infantil de su interpretación. Para empezar, no podemos ser literalistas porque Lucas es un historiador. Él solo está contando de manera general lo que pasó. Mire, voy a hacer una sola pregunta. Dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Pablo lo arrastraron fuera del templo. Mire, para arrastrar a alguien, ¿qué se tiene que hacer primero? Amarrarlo. Usted lo acaba de decir. Lo amarraron. Claro que lo tuvieron que haber atado. Y que de los pelos lo jalaron. Lo mejor que era pelón Pablo ya. Y luego dicen, y no le entregaron, así que fallaron. Momento, dice, versículo 32, al final, entonces ellos, al ver al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo, ¿sí o no? Llegando el tribuno, lo arrestó, y luego se dice, ¿y mandó a qué? A atarlo. Ahora, mire, la pregunta es que ellos dicen, ya ven, es que los judíos no entregaron a Pablo, sino que los soldados llegaron. Mire, pero entendamos algo. Los judíos lo estaban matando a Pablo. Cuando llega la autoridad del lugar, de la ciudad, ellos lo dejaron de golpear. ¿Pero para qué lo dejaron de golpear? Para que se lo llevaran, exactamente. Claro que lo entregaron a las autoridades. Si ellos no lo hubieran querido entregar a las autoridades, lo hubieran seguido golpeando delante de las autoridades. Y si eso a usted no lo convence, lo que le estoy diciendo, para que entienda que sí se cumplió la profecía de Ágabo a exactitud, el mismo apóstol Pablo, cuando ya estaba preso en Roma, a una comunidad pequeña de judíos, él les cuenta lo que pasó ese día. Y oiga las palabras que Pablo ocupa en Hechos 28, 17 con respecto a este caso. 3 días después, aconteció que él convocó a los más prominentes de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: yo,
Varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿He sido qué? Y esta palabra entregado es la misma palabra en griego que ocupó, ¿quién creen? El profeta Ágabo. Pablo mismo está diciendo que sí fue entregado por los judíos a los romanos. El mismo Pablo está contando. Así que estos dos versículos que acabo de mencionar, esos son los bastiones que sostienen toda la teoría de que hay profetas falibles hoy en medio y que cualquiera puede profetizar a cualquiera. Ahora la pregunta entonces es, pastor, ¿existen los profetas actualmente? Mire, si usted lee 1 Corintios, por el tiempo yo no voy a continuar, créame que hay más para hablar, lo tenía acá, pero voy a ir concluyendo ya. Pero apunte las citas. 1 Corintios 14, el 1 al 3 dice de que habla de que los cristianos en aquel entonces, Pablo les dice, deberían de procurar profetizar todos deberían de profetizar para edificación. La palabra profetizar es hacer pública una enseñanza. Por lo tanto, esto sí le pido que vean para acá y me comprendan. El profeta del Nuevo Testamento tenía dos funciones. ¿Cuántas funciones? Fíjese bien. En Lucas 2, Hechos 15, 21, etc., vemos que los profetas algunas veces, porque no era siempre, sí daban profecías predictivas, ordenadas por Dios. Ellos hablaban y las cosas sucedían, claro que sí. Una función era eso. Por eso es que en 1 Corintios 14, 26, si lo voy a leer, dice, Pablo dice, entonces que hay hermanos, cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene ¿qué? Revelación. Tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Recuerde que la iglesia primitiva en este tiempo se estaba dando la revelación. Quiero que entiendan que muchas de las revelaciones, oiga, la palabra verdadera de Dios, mucha no se escribió, se predicaba y eso se quedó en el olvido, ya no se escribió nunca. Ahí era la función de los profetas. Ellos profetizaban y claro que Dios daba palabra algunas veces. Por eso dice, si alguien tiene revelación, háblela. Ahí está hablando de un profeta, claro que sí. Pero cuando la iglesia estaba iniciando y todavía no estaba lo que hoy tenemos como el canon bíblico, se estaba apenas dando la palabra de Dios al mundo. Y la segunda función de un profeta era, oiga esto, enseñar lo que los apóstoles o las escrituras del Antiguo Testamento enseñaban con respecto al Mesías. Ellos lo que hacían era la función, por ejemplo, de un pastor. Ellos predicaban en las iglesias. ¿Sabía usted que los apóstoles son los que andaban de iglesia en iglesia y no los profetas? Los profetas eran locales. Solo se quedaban en una iglesia, era para la iglesia. Ellos lo que hacían era enseñar lo que los apóstoles mandaban por cartas, ellos lo explicaban. Esa era la función de un profeta, explicar las escrituras, repetir la enseñanza de los apóstoles. Y un par de veces, algunas veces, da la revelación, si Dios le daba revelación en este tiempo de revelación para la iglesia. ¿Me doy a entender, mi familia? No me doy a entender entonces. 1 Corintios 14 dice entonces, vamos a leerlo. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizaran, oiga bien, aquí no está hablando predictivamente, está hablando de enseñar la Biblia. Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Usted se puede dar cuenta que toda la parte que Pablo habla de profecía en 1 Corintios se refiere a esto que estoy haciendo ahorita, explicar la palabra. La profecía de ahora, la que está ahora presente, es la explicación de la revelación de Dios. Nosotros hablamos lo que los apóstoles hablaron, hablamos lo que los profetas hablaron, pero que está escrito ¿en dónde? En la Biblia. Eso es lo que nosotros, cada vez que usted está en un grupo de reunión en su casa, no importa en qué ciudad, el hermano que viene de Santa Ana, cada vez que ustedes se reúnen en sus casas y ustedes enseñan la palabra y la comparten con otros cristianos, todos están profetizando. Eso es profetizar. Enseñar la escritura. Mira, a mí Dios me enseñó esto. Mira, he visto esta cosa. No lo había visto. Mira, qué bueno esto. Y también dice esto. Todo conforme a doctrina. Amén, mi familia. Ahora, pero por eso le digo,
la profecía predictiva solo fue mientras se daba la revelación al mundo. Pero una vez el apóstol Juan muere, ¿qué termina? La revelación especial de Dios. Claro, se cierra el canon. Ya nadie puede decir, Dios me ha dado una nueva palabra fresca para agregar a la Biblia. Nadie lo puede decir. Entonces los profetas de ahora somos todos los que, teniendo el Espíritu Santo, hablamos la palabra, pero conforme a la medida de ¿qué? De nuestra fe. A lo que conozca la palabra, sea mucho o poco, ahí manténgase. Enseñe la Biblia a otros, en lo poco o lo mucho que sabe. Eso es ser profeta de Dios. Por eso es que la Biblia nos afirma a los cristianos que todos somos profetas de Dios. Por lo tanto, para concluir, ¿qué tenemos que hacer? Siga probando los espíritus, hermanos. Prueba los espíritus por carácter, por sus enseñanzas y por la precisión de sus profecías. Amén. Hágalo todo el tiempo. Apunte, por favor. 1 Corintios 14, 29 lo dice. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Gálatas 1:8. Rápido, Nelson. Por si aún nosotros o un ángel del cielo proclamar un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Aún ellos mismos. Hechos 17, 10 al 11. Enseguida, los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos, pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea y comenzaron a predicar la palabra, a profetizar sobre ellos la palabra de Dios, ellos dijeron, espérate Pablo, vamos a ver si lo que tú estás diciendo es verdadero, para ver si tú eres verdadero profeta. Y cuando fueron a la escritura se dieron cuenta que eran verdaderos profetas. Usted debe probar todo el tiempo a todo ministro, a toda persona, entre ustedes, todo el tiempo. Carácter. ¿Qué más dijimos? ¿Qué se hay que probar? El carácter de la persona. Segundo, si las enseñanzas si son bíblicas o extrabíblicas. Y tercero, la exactitud de las palabras proféticas predictivas. Ahora, por eso es que cada uno de nosotros debe de, por favor, ser respetuosos con la palabra. La Biblia lo dice, apunte por favor, 2 Pedro 1, 20 al 21, dice que ninguna profecía es de interpretación personal. Usted no puede tomar la Biblia y recitarla como un lorito y decir que eso es palabra profética, no. Segundo, 1 Corintios 14, del 37 al 38. El profeta se sujeta a la palabra, si no, él va a ser ignorado completamente por Dios, dice esta porción. 1 Corintios 14, del 37 al 38. Y quiero terminar entonces con una famosa predicación del más grande predicador, que así lo han catalogado muchos teólogos. ¿Quién creen que es? ¿Quién ha sido el más grande predicador después de Jesús? Dicen algunos. Bueno, Pablo, luego de Pablo sería este. Ok, nadie se pone de acuerdo. El príncipe del púlpito, Charles Spurgeon, en su sermón titulado, apunte, El Paracleto, predicado el 6 de octubre de 1872, él dijo, y pongan atención pastores, oiga lo que Spurgeon dijo en aquel entonces: tengan cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de su fantasía al Espíritu Santo. He visto al Espíritu de Dios deshonrado vergonzosamente por personas, y espero que estuvieran locas, que han dicho que esto y aquello le ha sido revelado por Dios. En los últimos años no ha habido una sola semana en la que no me hayan molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Algunos, medio lunáticos, son muy aficionados a venir a verme con mensajes del Señor para mí. Y les ahorraría algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a escuchar ninguno de sus estúpidos mensajes. Nunca sueñe que los eventos se le revelan por medio del cielo, o puede llegar a ser como uno de esos idiotas que se atreven a imputarle sus locuras fragantes al Espíritu Santo. Si usted siente tal ardor en su lengua por decir tonterías, atribúyaselas al diablo, no al Espíritu Santo. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade nada más a la Biblia y nunca lo hará. Dejemos que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro vayan a la cama, despierten en sus sentidos.
Solo me gustaría que siguieran el consejo y no insultaran más al Espíritu Santo al mentir con sus tonterías. ¿Usted piensa que él fue duro? Jeremías 23, del 16 al 33 dice: así dice el Señor Sebaot, no escuchéis a los profetas que os profetizarán. Os llenan de vanas esperanzas, visión sacada de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a quienes me desprecian: el Señor ha dicho. Cualquier parecido no es coincidencia. El Señor ha dicho: tendréis paz. Y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dicen: ningún mal vendrá sobre vosotros. Pero ¿cuál de ellos ha estado en el consejo del Señor para percibir y oír su palabra? ¿Quién de ellos ha oído su palabra y la ha escuchado? He aquí una tempestad del Señor ha salido con furia, sí, una tempestad que se arremolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que la haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón. En el final de los días entenderéis perfectamente: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. Y de haber estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras al pueblo, y los habrían apartado de su mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Soy yo Dios solo de cerca y no Dios de lejos?, dice el Señor. Porque uno se esconda en su escondrijo, ¿no lo veré yo?, dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, dice el Señor. He oído lo que dicen los tales profetas que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cuentan unos a otros, piensan lograr que mi pueblo olvide mi nombre, así como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada cual a su prójimo. He aquí, yo estoy con los profetas, dice el Señor, que sueltan sus lenguas y dicen: Él dice. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos. Dicen: el Señor lo dio, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y con su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les he dado orden, ni ningún provecho ha traído a este pueblo, dice el Señor. Y cuando este pueblo, o el profeta o el sacerdote, te pregunte diciendo: ¿cuál es la carga del Señor?, le responderás: vosotros sois la carga, y yo desecharé, dice el Señor. Una cora, usted lo puede comprar allá afuera. ¿Cómo probar si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Si un movimiento es falso o verdadero. Aquí están las 5 preguntas que hicimos el primer día. Una cora, la oferta es 4 por $1. Ok, vaya. Una pregunta: ¿este movimiento profético exalta al verdadero Cristo de Jesús, al de la Biblia? Algunas veces sí, otras veces no. ¿Se opone a lo mundano? No. ¿Nos impulsa a estudiar vehementemente las Escrituras? No. ¿Exalta la verdad? No siempre. ¿Produce en mí un amor genuino por Dios y por los demás? No. Por mí mismo sí, pero no por Dios. Por lo tanto, si no cumple las 5 completamente, ¿es un movimiento verdadero o falso? Salga de ello, pueblo de Dios, salga de ello. Vamos a orar.